Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a este nuevo podcast, el primer podcast del Vetiver. El día de hoy estamos muy contentos porque recibimos a una persona muy especial, un experto en vetiver, don Rafael Luque Mirabal, nacido en 1945, en Apure, Venezuela, técnico industrial en electricidad. Tras su retiro en 1997 se dedica a la producción agrícola. En 1999 establece un vivero de vetiver y en el 2001 funda Vetiver Antierosión CA, una empresa dedicada a la bioingeniería pionera en Venezuela y en Latinoamérica. Sus trabajos marcan pautas en bioingeniería, tecnologías de sistemas vetiver y en el 2006 la Vetiver Network International le otorga el certificado de excelencia técnica en bioingeniería del vetiver. Durante más de 20 años ha proyectado, dirigido y gerenciado obras de bioingeniería en el país. Es conferencista nacional e internacional de sistemas vetiver, autor de cursos de bioingeniería. En el 2023 ejerce como coordinador del TVNI de la Vetiver Network International para Latinoamérica. En junio del 2023 recibió el premio Rey de Tailandia Certificación de Excelencia, categoría de difusión y aplicación del sistema vetiver. También autor del libro Una Matica Maravillosa. Bienvenido, don Rafael Luque. Adelante, don Rafael, bienvenido. Sí, muchas gracias, Rolando. Muy amable de tu parte tomarme en consideración para abrir este programa de podcast. Realmente yo digo que de las grandes bondades que tiene el vetiver, una de sus patas débiles, además de la sombra, es precisamente la difusión. Porque a pesar de que la TVNI, sigla de Vetiver Network International, la cual utilizaré a continuación, TVNI, a pesar de que el gran esfuerzo que ellos tienen ya más de 40 años promoviendo esto, siempre se ha mantenido dentro de un círculo científico, de productores, pero no ha llegado al gran público. Y esa ha sido justamente una de mis preocupaciones, mi propuesta al asumir la coordinación de la red latinoamericana. Y muy bien hecho, de hecho, porque, bueno, esta propuesta de estos podcasts, la idea es que la comunidad de todo lo vetiver, que lo hemos llamado así, comunidad de vetiver, ha preguntado muchísimo. De hecho, que desde que hemos estado trabajando con temas de vetiver y proyectos con vetiver, muchas personas tienen muchas preguntas, dónde encuentran información. Entonces este espacio principalmente es para eso, para que la gente entre, vea, se empape de eso. Entonces, entrando ya en calor, ¿qué le apasiona, don Rafael, del vetiver? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo decidió especializarse en esto? Mira, son tantas cosas que me apasionan que yo puedo pasar un día entero hablando de vetiver. De hecho, en ocasiones que he dictado cursos en presenciales, he estado 8 y 10 horas parado ante un público hablando de vetiver, porque esta planta es tan maravillosa que da para ello. ¿Cómo fue mi contacto? Esta es una anécdota. Siendo yo adolescente, un compañero de estudio me invitó a una finca de su abuelo en el llano venezolano, y allí tienen la costumbre de, cuando llega visita, de matar una vaca, una novilla, una ternera. Es un proceso, el asado es un proceso bastante largo, que tarda 4 o 5 horas o más. Y mientras la asan, se prepara una sopa, un sancocho, lo llamamos aquí. Cuando estaba en eso, había un joven que con frecuencia entraba a la cocina, ¿no? Y entonces la cocinera, en estos términos llaneros, mire Pedro, estoy viendo que me le está dando mucha vuelta a la muchacha, pero yo le voy a decir una cosa, mire, para poderse la llevar, o sea, para casarse, para poderse la llevar,
primero tiene que sembrar vetiver. ¡Wow! A mí se me pusieron los ojos así como dos pelotas de fútbol. Y dije, vetiver, ¿y eso qué es? O sea, yo adolescente, si yo siembro vetiver, puedo tener novia, puedo tener esposa, mujer. Obviamente pregunté qué era vetiver y entonces me mostraron la planta. Y en ese momento yo no entendí. Años después soy fotógrafo también, haciendo un trabajo de fotografía en viaje hacia el Orza, una región de Apure. Por cierto, hoy está celebrando su fiesta, la fiesta más famosa folclórica de Venezuela, son esas fiestas del Orza. Yendo hacia esa fiesta, había una persona en una finca que estaba a medio cuerpo metido dentro de un hueco. Me llamó la atención, me bajé y entonces el hombre estaba mezclando barro con una paja, con una gramínea que la tenía cortadita. Entonces yo le pregunto qué era esa gramínea, me dijo que era vetiver. Es decir, le estaba utilizando para hacer un emplaste, para hacer una argamasa con la cual cubrir las paredes de la casa. Allí fue cuando yo entendí el mensaje de esta señora. Bueno, si usted tiene vetiver, o sea, no tiene ni el vetiver sembrado, no tienes casa, entonces ¿cómo pretendes casarte? Y allí, pues, por supuesto, que yo fijé mi atención en esa planta y donde quiera que la veía, la reconocía, pues, de inmediato. Esa fue una anécdota. La otra que me llevó a mí a entrar en esto, porque como dice en mi currículum, yo soy electricista, tuve 30 años trabajando en el área de alto voltaje, fue mi especialidad. Y yo viajaba por el país en épocas en que los carros no tenían aire acondicionado, los vehículos. Y había una zona que yo transitaba por esta época con esos calores sofocantes y yo me paraba en una quebradita, en un río ahí a bañarme al mediodía. Años después, ya con el aire acondicionado, vehículos nuevos, aire acondicionado y demás, volví a pasar por allí y dije, oye, me voy a recordar de aquel entonces, me daron un baño. Y, oh sorpresa, cuando llego allí, era un río de piedras. Se había secado mi río, se había secado. Allí yo me dije, Dios, tengo que hacer algo yo por ayudar a revertir esta situación. Y allí pues que cuando salgo de CADAFE, de mi empresa en la que trabajé 30 años, me dedico a la parte agropecuaria. Mi hermano Osvaldo me trae al vetiver y allí comienzo con el vivero y comienzo a desarrollar todo esto, ¿no? Y ustedes son dos hermanos, Osvaldo Luque y usted, que han trabajado durante ya años sobre el tema del vetiver, ¿no? Sí, es correcto. Osvaldo es ingeniero agrónomo, él es doctor en suelo, un científico pues, de la parte de investigación y repito, él fue quien me llevó allí en una ocasión en que la finquita que yo tenía a orilla del lago de Tagueguay se había inundado y allí se murieron todos los animales que tenía. Yo tenía ovejas, tenía ovejos, tenía conejos, tenía pavos y esos animales son muy delicados con el agua, se me inundaron. Entonces yo quería vender la finca. Y Osvaldo me apareció y me dijo, mira, aquí te traigo esta planta, el vetiver, que es fabulosa, es maravillosa. Y yo, bueno, no lo quería mucho. Me habló de las raíces y yo digo, bueno, pero si desarrolla tantas raíces, el día que yo quiera sacar eso para sembrar maíz, ¿cómo voy a hacerlo? No entendía. Y así estuve, la sembré, sin embargo, inicié con 2.000 plantas, 2.000 esquejes. Y, bueno, hay otro dato bien curioso, que cuando él me habla del vetiver, yo le refiero que yo lo conocía. Me dice, no, esa es una planta que viene de la India. Le digo, no, pero yo en Apure hay, en Apure es mi estado. En Apure hay. No es. Le digo, mira, bueno, en Apure hay una planta que se llama vetiver. Y cuando me enseña la fotografía, le digo, mira, es igualita. Me dice, pero no es, este es de la India. Le digo, pero es que es igual. Entonces me dice, bueno, ¿quién es el agrónomo? ¿Tú o yo? Le digo, bueno, hermano, eres tú, pero nadie me quita que soy igualito.
Al final, cuando fuimos a comprar al vivero, yo lo veo las plantas a la distancia y le digo, mira, ya está, aquella que está allá es el vetiver. Yo tenía esa fijación. Entonces, nos vamos allí. Le digo, sí, esta es igualita, pero no es, esa viene de la India. Ok. Tiempo después le pregunto al doctor, el profesor Gerardo Yepes Tamayo, un ambientalista, un biólogo, promotor del sistema vetiver aquí en Venezuela. Le pregunto que cómo había hecho él para importar esas plantas, que de dónde, cómo había hecho para traerla de la India. Me dijo, no, chico, yo la trae de Achagua, Apure. O sea, resulta que en Apure está de hace más de 100 años, mucho más. La casa donde mi madre se crió estaba techada con vetiver. Ellos llegó a Venezuela a través de Trinidad porque los ingleses, cuando tuvieron colonizado la India, ellos era el imperio donde no se ponía el sol, decían, porque estaban en todos los continentes. Ellos lo repartieron en todas sus colonias, entonces ellos lo trajeron a Trinidad. Y en aquel entonces había un flujo comercial a través de los ríos Apure y Orinoco que desembocan frente a Trinidad. El Orinoco desemboca frente a Trinidad. Y por ahí había un flujo comercial y de pasajeros y todo ello. Y por allí ingresa entonces el vetiver a Venezuela hace más de 100 años. Hará unos 150 años, desde entonces está aquí. Era Sí. utilizado inicialmente para cubrir casa, para techar la vivienda. Ese era el uso inicial. Sí, aquí en Costa Rica, hay un tema, aquí le llaman zacate el vetiver y a veces me da un poco chocante que zacate el vetiver porque el vetiver es una planta tiene muchísimas propiedades, incluso como para simplemente, sí, esos vetiver, eso sale en todo lado, realmente. Ahora, ¿cuáles son las propiedades o cuáles son las principales características que tiene el vetiver, don Rafael? Bueno, mira, respecto al tema de zácate, son los nombres locales que tienen los pastos. Aquí, por ejemplo, se llama paja, la paja vetiver. Entonces, son las gramínea, paja, pasto, zácate, etcétera. En toda Centroamérica lo llaman zácate a los pastos. Mire, el vetiver es una planta definitivamente extraordinaria, maravillosa. Tanto así que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas se propusieron en el 2015 con la finalidad de establecer un mundo mejor, humano y ambiental, de esos 15 objetivos, 17, perdón, el vetiver aplica en 13 de ellos, más del 70%, 80%. Eso le puede dar una idea entonces a la persona que está oyendo esto de la infinita variedad de aplicaciones que tiene esta planta. ¿Cómo contribuye? De hecho, que eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye a la sostenibilidad de esta planta? Digamos, físicamente, sus raíces, sus hojas, ¿cómo contribuye todo esto a la tierra para combatir la erosión? Bueno, mira, eh, el vetiver se puede definir en tres, que tiene tres grandes propiedades. Una es sus raíces que crecen densas y fuertes y profundas hasta 3 metros en un año cuando se trata de suelo vegetales, suelo orgánico. No así cuando se siembra en taludes, por ejemplo, que es uno de los usos que se le da para estabilización de suelo. Pero en suelo vegetales puede crecer 3 metros. De hecho, en Centroamérica, en Guatemala específicamente, está el récord de crecimiento de 9,78 metros de profundidad. Es obvio que ya esas profundidades lo que hay son raíces incipientes. Su mayor volumen está en esos primeros 2 metros. Otro es el gran follaje. Llega a desarrollar hasta 140 toneladas de biomasa seca, peso seco. Incluso eso puede ser mucho más si la densidad de siembra es mayor o incluso si se mantiene bajo proceso de riego y fertilización.
en esas condiciones pudiera utilizarse para múltiples usos. Uno de ellos es alimentación animal como pasto de corte, porque en su estadio fresco tiene hasta el 13% de proteína y una digestividad de 51%. Es un valor bien interesante. Se fabrican pellets con él, se fabrica MDP. MDF es un módulo de madera, una lámina similar a la madera. La F flanche, medium MDP, Medium Density Flange. MDP, Medium Density Particle, es decir, densidad mediana de partículas. Con el vetiver se fabrican tableros mucho más resistentes que con otras fibras. En Tailandia construyen edificios completos, lo visten internamente con ese material. Se puede utilizar para combustión, para generación de térmica, de electricidad térmica. Tiene una bondad de que su poder calórico es mucho más alto que el de la leña y su emisión de CO2 es del orden de insignificante, 0.02 toneladas por un metro cúbico, versus cualquier otro carbón, otro que anda en el orden de los 1000, 2000 y 3000 toneladas. O sea, son infinitos. Además de que cuando se puede utilizar en barreras para el control de inundaciones, porque es capaz de retener láminas de agua riada que le lleguen hasta 60 centímetros de la planta no dobla. Después de 60 va a doblar las hojas la primera, pero independientemente que doble o no doble, va a ralentizar la entrada del agua hacia la orilla. Entonces hay diseños apropiados para controlar inundaciones, particularmente en áreas cercanas a ríos provenientes de las montañas, que tiene esta crecida introspectiva. Y la otra bondad de la trilogía sería entonces el hecho de que ese pasto, ese zácate, con todas esas bondades que tiene, no se propaga por semilla, ni por esqueje, ni por semilla, ni por estolones, ni por rizoma, ninguna de esas tres vías. La única vía es a través de los esquejes, de los hijos, como los bananos. Pues los bananos se propagan por hijos. Si uno abre un banano, ve que internamente hay una cantidad de semillitas, full de semillitas. Esas semillas no nacen. Igual es que el vetiver, que ella echa su inflorescencia muy similar al de la caña. De hecho, un cultivo C4, eso le da otra cantidad de características. Entonces, no nace. No que la caña uno tiene que hacer un corte y sembrarlo, igual el vetiver tiene que separar los esquejes, los hijos, los polluelos, les decía un trabajador que yo tuve. Vamos a sacar los polluelos. Sí. Sí, hemos notado que en diferentes aplicaciones, incluso aquí me ha pasado mucho, que confunden el vetiver con lemongrass o con alguna otra planta que son similares, y es importante mencionar esto porque ante las propiedades que tiene el vetiver como solución de erosión, solución de antideslizamientos, purificación del agua y demás, sembrar otro tipo de gramínea o sembrar otro tipo como lemongrass tal vez no va a dar los resultados esperados. ¿Cuál es la diferencia entre vetiver y tal vez lemongrass o otras gramíneas? Mira, el lemongrass, aquí lo llaman malojillo, aquí tiene muchos nombres. Malojillo, lo llaman paja de té, lo llaman limonaria, etcétera, etcétera. Ellas son, biológicamente, botánicamente, son primos, hermanos, están muy cerca. Son plantas aromáticas que repelen insectos, es otra de las bondades que tiene el vetiver. Tiene bondades medicinales infinitas. De hecho, yo tomo las raíces en té para los cálculos renales.
quien tenga cálculos renales, mire, prepárese 2 litros con una porción de raíces y bébalo como agua común durante 3 o 4 semanas. Ahí va a botar hasta una roca, se lo diluye, lo doy como fe porque lo he hecho. Yo anteriormente tenía una cantera en mis riñones, hoy en día no, eso desapareció. Sí, porque cuando siento alguna molestia aquí, llego y le digo a mi esposa, amor, prepárame un vetiver y ya, y entonces tomo por una semana y uno siente cuando orina la arenilla, se Ay, siente. ujú. Una de las grandes diferencias que tiene con la lemongrass, bueno, fíjense que el comportamiento es igual. Usted el lemongrass lo siembra y allí es donde él crece, él no se propaga de otra manera, tiene que ser por un hijo, por un polluelo, por un esqueje, no se propaga de otra forma. De manera que él crece en su entorno, forma una macolla, pero tiene una limitación. ¿Okay? La máxima que yo he encontrado en el vetiver es de 1,20 m, el máximo crecimiento. Pero otra de las grandes diferencias que tiene el sistema radicular, como decía antes, tiene unas raíces con una fortaleza. Mira, aquí atrás tengo una planta. ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto, sí. Esas raíces, como dije antes, en suelo fértil le pueden llegar a 3 años. Y su resistencia a la tracción, a la ruptura, es equivalente a la sexta parte del alambre. Dicho de una manera coloquial, si nosotros tenemos 6 raíces de esas del mismo diámetro de un alambre, para romperla vamos a requerir ejercer una fuerza equivalente a la misma fuerza que tendríamos que ejercer para romper un alambre. Y ya ustedes ven en esa que les acabo de mostrar, si nosotros reducimos eso a la sexta parte, vamos a tener algo así como esto, una guaya de alambre, como esto en cada planta, que va a tener 3 metros, 4 metros, 5 metros. Ella sigue creciendo, ¿ok? Eso le da entonces una resistencia, además de que es bastante voluminosa y además de que hay que sembrarlo muy juntas una de la otra para formar barrera, porque es la manera como funciona, barrera en curva de nivel. Entonces se forma un enmallado completo en el suelo que amarra al suelo. A diferencia de la geotecnia, la estabilización del suelo en geotecnia se hace compactando el suelo, ¿no? Hay unas maquinarias que lo compactan de manera de extraer la humedad y extraer el aire que hay en los poros entre las moléculas, y eso le aumenta la cohesión al terreno. En el caso del vetiver, esto lo hacen las raíces al amarrar, amarran las moléculas del suelo, las amarran y eso le incrementa significativamente la resistencia al cortante del suelo. Ese es un valor de mecánica del suelo, resistencia al cortante. Es 3 veces mayor que el de los árboles. Muy, Y muy cuando digo resistente. esto como referencia, es como una referencia, perdóname, Rolando, porque quiero dejar claro lo siguiente. Mi pasión por el vetiver no me lleva a denigrar de los árboles, no, todo lo contrario. Es necesario la biodiversidad. Eso es necesario. Nosotros no podemos cosechar mango de una planta de vetiver, no podemos cosechar naranja de una planta de vetiver. Entonces es necesario la biodiversidad, pero simplemente lo referencial porque tenemos en mente la idea de que los árboles funcionan para estabilizar taludes y que la biomasa de los árboles, cuando los árboles son muy grandes y llegan tormentas tropicales, huracanes, ustedes que están en zona de huracanes, recuerdo el huracán Michi, que devastó a Centroamérica, más de 22.000 muertos en aquel entonces. Una comisión posterior de investigación de los daños multidisciplinaria. En ella estuvo entre esos personajes de diferentes organismos, estaba Jean Smile, quien hoy en día es el presidente de TVNI,
y se encontraron la sorpresa de que en las áreas donde se habían sembrado vetiver, los taludes donde se habían sembrado vetiver permanecieron incólumes, no hubo daño. Pero al lado había un deslave y al otro lado también deslave. Igual sucedió con donde había en agricultura, están aplicadas como agricultura. Sirvió de barrera cortaviento. Entonces, esas son una de las grandes referencias, porque déjame decirte algo, uno puede apasionarte por esto, ¿no? Eh, y, y se vuelve fanático, pero es que esto tiene razones científicas, esto está muy bien documentado. Sí, El sí, doctor eso. Bertrand de Australia, uno de los grandes líderes de este movimiento de la ONG, es el director técnico. En la reciente convención el año pasado de la Conferencia Internacional de Vetiver, él mostró un trabajo de una investigación que hizo acerca de las publicaciones realizadas sobre estudios de elementos vegetales, de plantas de diferentes tipos. Los últimos estudios realizados en 20 años, el 80% versan sobre vetiver. O sea, o sea que ¿quieres más fundamento? Ahí está. De hecho, en la web www.vetiver.org de organización, vetiver.org, ahí hay toda una biblioteca, todo un almacén. Eso es como la Biblioteca Alejandría. De hecho, que lo voy a colocar como referencia aquí en el podcast. Voy a colocar el cintillo para que vean, entren al tema del enlace, vean que se nutran con el tema de Vetiver Networking y que lo puedan accesar y ver los informes, artículos. Es impresionante la cantidad de información que hay sobre esto. Me impresionó Es mucho, correcto, don Rafael. sí, es correcto. Yo le sugiero a quienes entren allí por primera vez, la página abre en inglés, pero generalmente tiene una traducción simultánea al castellano Así es. o al español. En todo caso, si no es así, hay un cintillo al lado donde dice traducir y busca este idioma. Hay alrededor de 100 idiomas y dialectos allí. Esa página está entre alrededor de 100 idiomas o dialectos. Entonces, una vez que usted entre y busque español, a la izquierda le va a aparecer un cintillo que dice servicio de red. Usted ingresa allí, abre allí y entonces busca actas de congreso. Creo que es la tercera línea, acta de congreso. Allí se encuentra toda la biblioteca de todo lo que hay acerca del vetiver. Infinito, infinito, sobre diferentes temas que usted quiere. Usted quiere saber de si el vetiver funciona para la radiación nuclear, radionucleoide, y allí lo encuentras. Resulta que es capaz de tolerar 15 veces más que los seres humanos. El ser humano soporta alrededor de 4.5 Gauge y esto llega a 67 Gauge, 15 veces más que los seres humanos. Entonces pudiera ser empleado en eventos, en minas de uranio, por ejemplo, en explotación de uranio o en donde hayan ocurrido eventos de fuga, como el caso de Chernóbil en Bielorrusia, el caso de Yokohama en Japón. O sea, Está documentado por todo lado, de hecho. ¿Cómo, para ir finalizando este episodio, que bueno, vamos a tener muchísimos episodios, vamos a tener muchísimos expertos y expertas hablando sobre este famoso tema del vetiver, pero yo quería con usted ver cuál es su visión en el futuro, para finalizar, cuál es su visión en el futuro del vetiver en este contexto de climático que estamos con este problema de calentamiento. Infinito. Mira, estudios recientes hechos en Colombia llegaron a demostrar que el vetiver es capaz de capturar hasta 240 toneladas de CO2 por año. Capturar el CO2, liberar el oxígeno y quedarse con el carbono. Eso genera en el suelo
que prolifere una biota, la biota de micro y macro elementos biológicos que están en los suelos. ¿Okay? Esa capacidad llega a esa capacidad en apenas 6 meses. Como elemento comparativo, puedo referir que ellos se consiguen los bosques de madera seca, de madera dura, perdón, en los bosques de madera dura de 30 años. Perdón, dije 6 meses, no, a los 6 meses comienza, a los 3 años logra capturar 240 toneladas. Es decir, la décima parte del tiempo. Y vuelvo otra vez, no tengo nada contra los árboles, no, lo que hago es una referencia de que es mucho más rápido y que en este programa que tiene las Naciones Unidas en los ODS, creo que es el 13, vida de ecosistema terrestre, pudiera ser aplicado. De hecho, hay un proyecto de crear en Latinoamérica el mayor sumidero mundial de CO2, sembrando 1000 hectáreas de vetiver. Y es viable, sí es viable. Económicamente rentable, muchísimo. A través de los bonos verdes, los bonos de carbón, pudiera venderse la hectárea. Un bono de carbón equivale a una tonelada de carbón secuestrado. Si una hectárea es capaz de capturar 240 toneladas por un año, te va a tener 240 bonos al precio de mercado que, por decir algo, $50. Ya usted verá si eso es rentable o no. Entonces, allí hay un futuro infinito. Por otra parte, en la agricultura, porque nos estamos quedando, la población sigue creciendo, se estima que para el 2050 llegaremos a 10.000 millones de seres humanos, y la agricultura pues requiere apoyo, y entonces la aplicación agricultura también rinde grandes beneficios. De hecho, en Tailandia ya mostraron un trabajo, lograron obtener 117% de incremento en 2 años aplicando vetiver, o sea, más del doble del rendimiento que tenían antes del vetiver. Así es que el futuro hay mucho, la descontaminación de suelos, de agua. El planeta se está desertificando por las prácticas agrícolas actuales. Las rastras remueven el suelo, exponen al aire y al sol todos esos microorganismos que mueren por efecto de irradiación solar. Mientras que dije antes que el vetiver fomenta la biota, la creación de suelo. Igualmente la descontaminación de agua, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Muchas gracias, don Rafael. Primeramente, agradecerle este espacio. Yo sé que usted pasa muy ocupado, tenemos los cursos. Háblenos sobre, primero, un mensaje final para cerrar el podcast, y háblenos sobre sus cursos, que yo recibí estos 3 cursos, son muy, muy buenos. Hablan sobre la funcionalidad del vetiver, hablan sobre proyectos como el famoso proyecto que después lo invitaré para que hablemos sobre el proyecto de la bauxita. Ese me cautivó bastante. Y háblenos sobre sus cursos y un mensaje final. Ok, sí, efectivamente yo dicto 3 cursos. Cada mes abro un curso. El primero es sobre agronomía, vivero y agronomía. El de vivero tiene algo que yo entusiasmo a la gente, porque mira, usted ingresa en ese mundo y tiene una rentabilidad muy pronto. Un esqueje puede producirle 100 esquejes en un año si es bien tratado. Y entonces, imagínese usted ese rendimiento. Viveros, agronomía, todas estas bondades que tiene cuando la aplicamos: mejora los suelos, controla la erosión, infiltra agua en el subsuelo. Allí muestro cómo capturar agua en las montañas para nutrir los acuíferos, para recuperar cuencas. Luego tengo 2 de bioingeniería 1 y 2, en donde muestro no solamente lo que es capaz de hacer el vetiver,
sino que muestro mi propia experiencia. Yo estoy queriendo dejar, porque ya los años me están avanzando, y yo estoy queriendo dejar mi experiencia, legarle mi experiencia a la humanidad. Yo les muestro el know-how, cómo hacerlo. Esos son secretos de empresa. Durante muchos años yo eso lo mantuve en secreto, pero hoy en día considero que es el momento de hacer ese legado, ¿no? Y sí, efectivamente, tú referiste a la mina bauxita. En ese caso hay una experiencia de resiliencia ambiental en donde el bosque logró recuperarse en apenas 14 años. En 14 años, la bauxita, déjeme decirles, la materia prima en la cual se extrae el aluminio. Los suelos con aluminio tienen cationes tóxicos. El catión de aluminio es tóxico, entonces allí no crece nada por vía natural. La naturaleza tarda hasta 300 años para construir un centímetro de suelo, un solo centímetro. El vetiver fue capaz de restaurar el bosque en 14 años. Y bueno, eso, repito, esos cursos los dicto mensualmente a través de, si coloca allí el teléfono en el cintillo, donde la cual me pueden contactar por WhatsApp. Te lo agradezco. Yo lo pongo aquí en el cintillo, de hecho aquí va a aparecer, aquí donde voy a poner el dedo así, aquí va a aparecer el cintillo con la información de don Rafael Luque. Okay. Mire, yo cuando doy mis conferencias, termino diciéndole a la gente, bienvenida a la vetivermanía, que en realidad se crea una inquietud muy grande por investigar y ver acerca de la planta. Y si bien no es la manía del fanatismo, como dije anteriormente, aquí todo está listado por ciencia, está aprobado y comprobado por estudios científicos. Tenemos en la mano una planta milagrosa, una planta mágica. Así escribí yo un cuentito infantil en La planta mágica, que puede resolver infinitos problemas de la humanidad. Entonces, vamos a buscar información sobre ella y vamos a promover, difundir toda esta tecnología beneficiosa para el ambiente y para el ser humano. Muchas gracias a ti, Rolando, por tu gentileza de invitarme y particularmente por ponerme a abrir esto. Este es un compromiso. Ser el primero siempre fue un compromiso. Dicen que Muchas los gracias. momentos son siempre exactos y perfectos y yo siempre honestamente había querido trabajar y hacer un podcast para que, como usted lo dice, quede un legado, digamos, documental a este nivel, incluso en un tema tan bueno, tan rico, digamos, como es el vetiver y quién mejor que abrir este podcast que usted, todo un experto del vetiver, coordinador de Latinoamérica y demás experiencias que ha tenido, pues ahí lo vamos a estar siguiendo entrevistando en otros episodios para seguir nutriendo y dejar este legado bastante bien sembrado como el vetiver. Muchísimas gracias y nos vemos en otras ediciones.